que la gente necesita. Una de las grandes preguntas es, y quiero que esto lo podamos ir hablando, y que podamos ir tomando un café, ¿qué es lo que la gente necesita? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué piensan ustedes que necesita la gente de aquí, de esta colonia, de este lugar? ¿Qué necesita la gente? Dirección. Dirección. Orientación. Orientación. Muy bien. ¿Qué más? Perdón, Sí. comentabas algo con respecto a Henry Ford y es verdaderamente muy importante porque si el tema que benditamente nos estás comentando, que nosotros los que hacemos un servicio podemos ser o piedra de tropiezo o empuje. Y Henry Ford también, cuando lo entrevistaron por supuesto enriquecimiento ilícito, él dijo en el tribunal que él se había asociado con las personas idóneas. Esto me llama la atención porque si nosotros pues como servidores, si estamos idóneamente unidos, podemos entonces hacer más grande la obra del Señor. Por eso nos hace falta dirección y orientación. Por ahí va pues el comentario. A la gente le falta orientación. ¿Qué más le falta a las personas? Empatía. Empatía. Disposición, ¿no? Disposición. Que le escuchen. Que le escuchen. Amor. Amor. ¿Qué más le falta? ¿Cómo era tu nombre? Rebeca. Rebeca, ¿tú vas a preparatoria, universidad? ¿Estás estudiando o no ahora? Por un tiempo ahorita no, pero estoy en receso. Estás en receso. Cuando estabas estudiando, ¿cómo veían los chavos y las chavas en ese momento? ¿Qué necesitaban? Pues necesitaban cariño y la paz. Fíjense, tú, mi amigo. Pues no sé, igual necesitaban pues atención, yo creo, ¿no? Porque realmente como todo ser humano, siempre, quieras o no, o que digas que no, siempre buscan ser un icono de atención. Y probablemente uno tenga una necesidad de, bueno, me pegan en la casa, ¿no? Pues sí, y otros tengan necesidad de, no sé, de poder tener una más común. Cada persona diferente tiene como una necesidad diferente, ¿no? Así que Es así. Checarlo. Fíjense que todo lo que ustedes me dijeron, la gente necesita de algo. Nosotros como cristianos ese poder entender lo que la gente necesitaba. Cuando Jesús vino, ¿por qué Jesús tomaba la atención de la gente y no los religiosos de ese tiempo? Porque Jesús entendía la necesidad de la gente. Y una de las cosas fundamentales es entender lo que la gente está necesitando. Mi hermano decía, necesita dirección, necesita guía, necesita amor, necesita comprensión, necesita que le escuchen. La iglesia es la respuesta que Jesús dejó para un cambio en la sociedad. La fuerza de una iglesia no está en la cantidad de gente que tenga, sino en la influencia que la gente puede ejercer en el lugar donde se mueve. Ejercer en un lugar donde se mueve, estamos hablando de que el que estudia se influencia en la universidad, en el trabajo que se influencia en el trabajo, el que trabaja en una cooperadora escolar influencia en la cooperadora escolar, el que trabaja en el municipio influencia en el municipio, o cualquiera fuera en el área donde se desempeña. Si está en un club y hace deportes, se influencia en el club. El evangelio es un evangelio donde Jesús vino e impactaba. Y la importancia de entender que los tiempos han cambiado. Hace unos 20, 30 años atrás, uno de los grandes problemas que tenían los pastores es si los jóvenes iban a los antros, o si fumaban un cigarrillo o no, o si se tomaban una cerveza de más. Pero hoy la realidad ha cambiado. Digamos, eso no ha dejado de ser importante, pero hay cosas que han sobrepasado a todos esos problemas que hemos tenido a veces que enfrentar hace 20 o 30 años atrás. Hoy estamos hablando que la ley del aborto está a flor del día para todo el territorio nacional. Aquí ya se practica, aquí en Ciudad de México, pero para todo el territorio nacional quiere haber una ley donde tengan derecho a abortar.
la ley de la legalización de la marihuana, el poder de la eutanasia, el derecho a morir. Y la iglesia tiene que entender que los tiempos han cambiado. Decía Luther King, a mí no me molesta, dice, el grito de los malos, sino el silencio de los buenos. Cuando la iglesia dejó de hablar, cuando la iglesia dejó de tomar una posición, cuando la iglesia dejó de influir en la sociedad. Cuando la iglesia influye, hay un ambiente que es transformado. Cuando la iglesia influye, hay un ambiente que es cambiado. Y la iglesia no es las paredes. La iglesia somos cada uno de nosotros. Yo le decía al pastor, nosotros podemos ser iglesia y no tener auditorio. Estamos convencidos que ir a la iglesia y ir a un auditorio, a un lugar de paredes, ¿no? Jesús tenía más iglesia en el buen sentido, no había, digamos, lugares de reunión, y los lugares de reunión eran a campo abierto. Y tenía una iglesia tremenda que lo escuchaba. ¿A qué nos llama Dios? Nos llama a entender que los tiempos han cambiado. Y que si nosotros como cristianos no entendemos que hay que ir renovando el chip, no los principios, porque los principios son los mismos ayer, son hoy y van a ser mañana, sino la forma de poder llegar. Entendemos que ganar a los jóvenes, el 80% de los jóvenes está tatuado, ha consumido marihuana, viene de una vida desordenada, y a veces la pregunta es cómo nos preparamos para recibir a toda esa juventud. A veces lo queremos que vengan con su pelo cortado, ya no vengan con sus tatuajes, vayan a pasar por los quirófanos, el pelo no tenga pelo verde ni colorado. Entonces nosotros entendemos que algo ha pasado, que lo que a veces nos sirvió hace 20 o 30 años atrás, hoy algunas cosas han quedado obsoletas. Han quedado obsoletas porque el tiempo ha cambiado, porque el mundo ha cambiado. Un maestro se preguntaba hace tiempo atrás, o una de las preocupaciones que el que enseña, no sé si alguien da clase en alguna escuela aquí, pero la preocupación de los maestros muchas gracias, hace unos años atrás, era que el alumno no mascara goma de mascar, ni grite en el aula. ¿Cuál es el problema hoy del maestro? Que el alumno no lleve arma blanca, que no lleve arma de fuego, que no venga el padre y le golpee al maestro porque su hijo no pasó de año, que no lleve droga al colegio. Todo eso ha cambiado. Y como iglesia, ¿cómo nos preparamos para esto? ¿Por qué? Porque vuelvo a decir, o soy la clave o soy el clavo. Y yo quiero hablarte en esta mañana, brevemente, de algo que sucede y que está aquí en la Biblia, en el libro de Reyes, capítulo 1, versículo 1. Nos va a hablar de un personaje. Hoy vamos a hablar de este personaje durante la mañana. Alguien que lo pueda leer, Reyes 1, capítulo 1, versículo 1. No hablas de un personaje muy conocido. 1-1. 1-1. El rey era viejo y avanzaba en días, le cubrían de ropas, pero no se calentaba. Sí, por favor. Le dijeron, por tanto, tus siervos busquen para mi señor, el rey, una joven virgen, para que delante de él, del rey, lo abrigue y lo duerma en su lado, y entrará en calor a mi señor el rey. Y buscaron una joven hermosa por toda la tierra de Israel, y hallaron a Abisai, su manita, y la trajeron al rey. Y la joven era hermosa, y ella abrigaba al rey y le servía, pero el rey nunca la conoció. Hasta ahí. Mire esto. La historia de un hombre que podemos decir, creo que ha sido uno de los hombres más importantes en la historia bíblica. Ha marcado un antes y un después en la historia bíblica. El rey David. Dice la palabra de Dios, lo importante no es el principio de un negocio, sino el final. No es cómo empieza, sino cómo termina. Ustedes conocen cómo empieza. Pastor de ovejas, Samuel lo unge,
pasa a ser rey. Saben que había pecado con Betsabé, tiene un hijo, se le muere. Pero yo quiero llegar al final de la historia, de cómo termina David. Dice que David ya era grande, de 70 años. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la vida de este hombre? ¿Qué pasó con la vida de David? Un hombre que Dios dijo que tenía su corazón, dice, este es un hombre conforme a mi corazón. No hubo alcance de territorios ni de conquistas como lo hubo en el tiempo del rey David. Ni siquiera en la época de Salomón. Pero la gran pregunta es, ¿qué es lo que sucedió? ¿Qué es lo que pasó con este hombre? ¿A dónde fue donde se quedó detenido? Y yo miro, tengo el reloj que lo tengo ahí, no sé si está en hora ese reloj, yo creo que sí, estamos en hora, pero mire esto, el reloj usted lo puede dividir en 4 cuartos, ¿sí? Haga de cuenta que usted divide el reloj en 4 cuartos. La pregunta es, ¿en qué cuarto de su vida se quedó detenido el reloj de David? En el tercero. No sé si en el tercero, no sé si en el segundo, pero en algún cuarto de su vida él se quedó detenido. Y quiero llamarle ese cuarto. No sé si ponerle el segundo o el tercero, pero como dice el hermano, calculamos que puede ser entre el segundo y el tercero. ¿En qué momento? David había pasado un montón de situaciones que habían marcado su vida. Él pasa de ser un anónimo a ser un hombre importante. De la noche a la mañana él se transforma en un hombre importante. De la noche a la mañana él pasa de ser de un pastor de ovejas a ser un ungido para ser rey. De la noche a la mañana su mayor conquista era un león y algún zorro por ahí siendo pastor, y ahora su mayor conquista era Goliat. Y pasa del anonimato a ser un hombre famoso. Pero quiero decirles algo, hay un proceso en la vida de David. Pasan varios años desde que David es ungido hasta que David es rey. Hay un tiempo de la unción y hay un tiempo de la conquista. Hay un tiempo donde nosotros nos preparamos para recibir lo que Dios tiene, y hay un tiempo que en ese proceso Dios trabaja en nuestras vidas para poder conquistar. Dios nos manda a conquistar cosas, y conquistar significa batallar. Lo que en este tiempo Dios está haciendo en las congregaciones es levantar una nueva generación. Una generación que nos quede obsoleta al tiempo al cual vivimos. Y obsoleta es entender la realidad. Obsoleta es decir, necesitamos hacer algo. No nos podemos quedar con lo que tenemos. ¿Por qué? Porque alguien que puede haber sido tremendamente usado años atrás puede terminar como terminó David. ¿Por qué un hombre con tanto poderío, por qué un hombre que ha sido desafiado termina en una cama? Y fíjense, solo, porque no había sus hijos, solo. Los que conocen la historia, David perdió toda su familia. Habrá sido un buen rey, pero un pésimo padre. Y cuando él fue transcurriendo el tiempo y dice que estaba ahí y tenía frío y no tenía quien lo abrigue, y buscan a alguien, un ajeno. No había nadie de su familia, no había quien quiera estar con David. Y dice que buscan a esta jovencita y dice que lo trata de abrigar, dice, pero nunca la conoció. ¿Qué pasó con David? Ya estaba. Ya no había más respuesta. La decadencia de David o los últimos días de David estaban al alcance del día. Pensaba en esto. Llevémonos a la iglesia. ¿Por qué algunas iglesias pequeñas desaparecen y son absorbidas por otras grandes? ¿Por qué grandes empresas compran empresas pequeñas y esas empresas desaparecen?
no pueden sostener el capital, no pueden sostener los empleados, desaparecen. ¿Cuántas empresas? Yo he conocido muchas empresas, no voy a decir el nombre, pero ¿cuántas empresas que empezaron como grupo familiar, que crecieron, pero que en el momento de dar el salto justo se quedaron? Y al quedarse, la empresa mayoritaria dice, mire, te ofrezco comprarte esto, si no te voy a poner todos mis productos. Aquí hay una marca muy conocida que empieza con B, que tiene un muñequito, que hace algunos pancitos y demás. Ahí está, Bimbo. Ya metiste el Porque gol. después dice que el pastor no nada está en contra del Bimbo, ¿no? A mí me gusta. Pero fíjese, vaya a un supermercado y trate de encontrar otra marca de pan en supermercado y no lo encuentra. Usted encuentra todas las góndolas llenas de Bimbo. Lleno. ¿Por qué? Porque en el momento de renovarse se renovó, invirtió, proyectó y absorbió todo lo demás. Y todos esos pequeños emprendimientos trabajan, ¿sabe para quién? Para Bimbo. Entonces la gran pregunta es, ¿qué ha pasado con la iglesia? ¿Qué pasó con esa iglesia del fuego? Iglesias de avivamiento. Iglesias donde la gente venía y golpeaba las puertas y decía, yo quiero entrar, yo quiero ver qué pasa acá. Se conformó. ¿Se conformó? ¿Qué pasó con esas iglesias donde la gente venía a buscar sanidad, venía a buscar una palabra de Dios, venía a buscar, como decía mi hermano, dirección, visión? Cayó en un sueño. ¿Qué pasó? Nos transformamos en un lugar, y como dicen, no sé aquí en México, pero en Argentina, el pequeño pueblo muy feliz. Somos pocos, pero buenos. Y nos conformamos con eso. Somos pocos, pero buenos. Y nos conformamos con eso. Y la iglesia cayó en tener una liturgia, un culto de domingo, un culto de miércoles. Y les puedo asegurar que las iglesias están cansadas, están abarrotadas, llenas de lindos mensajes, las paredes llenas de lindos mensajes. Pero la necesidad está afuera. La necesidad está en la calle. La necesidad está en gente, como dice cada uno de ustedes, que tiene una necesidad de algo y que si la iglesia no se moviliza, si no entiende que el tiempo ha cambiado, entonces nada va a suceder. Y que el tiempo se acorta. Y que el tiempo se acorta. Uno decía, pastor, vendrá Jesús. Pastor, ya vendrá el tiempo del fin del mundo. Mira, cuando tú te mueres es tu fin del mundo, hermano. O sea, no sé si Jesús vino antes, si va a venir antes. No sé si vas a venir el Armagedón y todo lo que el Apocalipsis habla. Pero lo que te quiero decir, que cuando tu corazón se para, ahí se te terminó tu fin del mundo aquí en esta tierra. Así que no esperes tanto porque nuestros días están contados. Así que aprovechar bien el tiempo de las cosas que están. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado en forma fundamental en la iglesia? La iglesia ha perdido el tiempo de saber cuándo renovarse. Actualizarse. Y renovarse, quiero decirle esto, renovarse, a veces la gente entiende con renovarse, con cambiar una alabanza, cambiar esto, cambiar lo otro. No, eso no es renovarse, eso es cambiar forma. Renovarse es entender lo que la gente hoy está necesitando. Un ejemplo, hace 30 años atrás, las personas podían o no ir a hacer una carrera universitaria. Aprendía un oficio, compraba su terreno, levantaba su casa, compraba su carro y vivía con su oficio. Era carpintero, en que colocaba vidrio, la ama de casa y diferentes cosas. Pero hoy en el mundo en el cual estamos, si un joven no estudia en una universidad, queda fuera del sistema. Queda fuera de todo lo que viene. Porque en cada lugar donde tú vas a poner, digamos, un currículum, te piden, por lo menos, universitario si tú quieres aspirar a un puesto importante. Y si no quieres aspirar a un puesto importante, te vas a conformar con preparatoria o con la secundaria y algunos con la primaria. Entonces el tiempo es totalmente diferente. 30 años atrás no tiene nada que ver con nuestro tiempo. Entonces la pregunta es, ¿en qué momento David no entendió que era el tiempo de renovarse?
Porque si la iglesia no entiende que este es el tiempo de dar un paso de fe, un paso de creer, entonces la iglesia se vuelve obsoleta. No influye en nadie, no cambia la vida de nadie. Nos reunimos, nos congregamos, cantamos, alabamos, pero no pasa nada. Si la iglesia es simplemente un lugar para escuchar unas lindas canciones, una linda alabanza, y no tiene influencia en la colonia, ¿para qué está la iglesia? Para nada. Porque para poder escuchar un mensaje se puede escuchar por distintos motivos. La iglesia es la respuesta que Jesús dejó a la sociedad. ¿Una respuesta para qué? Cuando Jesús dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. Tú estás en este lugar porque Dios te ha ungido con un propósito. Y el propósito que Dios te ha ungido es, primeramente, sanar corazones heridos. Tu vida es una vida que sirve para restauración. Tu vida es el móvil que Dios usa para restaurar la vida de las personas. O yo soy un restaurador o no soy nada. Y Dios te llama para hacer eso, para sanar corazones heridos. Gente que necesita ser restaurada. La gente no necesita que tú le tires más carga del pecado. Ya sabe lo que pecó, ya sabe lo que hizo mal, porque el que encubre sus pecados no prosperará. Cuando la gente no prospera, cuando la gente no avanza, hay pecados que han quedado ocultos, han quedado escondidos. Y la gente ya sabe su pecado, ya sabe su situación. Lo que necesita es tener una palabra de esperanza, tener una palabra que pueda cambiar realidades. ¿Y Jesús qué vino? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué vino Jesús a tu vida? Para ungirte, para empezar a traer y sanar corazones heridos. Darle vista a los ciegos. Los ciegos necesitan, y cuando dice los ciegos no estamos hablando de gente que tiene ceguera física, sino ceguera espiritual, como dice mi hermano. No saben si a dónde van ni a dónde vienen. Es lo mismo tomar un camión a León que tomar un camión hacia Oaxaca. Es lo mismo, porque no tiene rumbo, porque no sabe lo que quiere, porque no sabe a dónde va, y cualquier opción le es conveniente o le es cómodo. Entonces Dios empieza a ver en qué momento del cuarto de un reloj quedó detenida la vida de David y en qué momento, lo quiero llevar a nuestras vidas, pudo haber quedado detenido nuestro reloj. En qué momento dejamos de hacer cosas que primeramente fuimos impactados, cosas que realmente teníamos convencimiento, pero que por el trajín de la vida se fue quedando. ¿En qué momento yo dije, bueno, estoy cansado, hasta aquí, vamos a desafiar? No, ya está bien. ¿En qué momento me quedé anclado? Y yo quiero dejarte 3 cosas importantes en la vida de el poder de una renovación. ¿Por qué? Porque si no te renovas, entonces tu vida será simplemente la de un miembro de iglesia. Y la gente, quiero decirles algo, mire, México es un país tremendamente creyente. No importa en qué, pero es creyente. Hace peregrinación a un lado, va hacia el otro, hacia aquí, hace esto. Es creyente. Mayor índice de violencia, mayor índice de narcotráfico, mayor índice de femicidio. La pregunta es, ¿creyente en qué? La gente necesita ver que hay un Dios de poder, un Dios que cambia historias, un Dios que hace nueva la historia. Y lo que Dios quiere producir es escribir una nueva historia. Y tu vida es la clave o el clavo para escribir una nueva historia, porque nadie va a hacer lo que tú no te animes a hacer. Y yo le decía al pastor, la gente de la congregación no se va a animar a hacer lo que el pastor no se anima a hacer. Si el pastor se disfraza y se pone una peluca de payaso y le dice, vamos a salir a repartir volantes a la plaza, aquí o al parque, con los hermanos vestidos de payaso porque vamos a hacer una actividad para niños, ¿usted cree que la gente le va a seguir? Sí, si él se viste de payaso, sí, pero si él no se viste de payaso, no. Si él brinca arriba de una silla, la gente va a brincar arriba de una silla, pero si él se queda sentado, ninguno lo va a hacer. La gente está mirando qué hacemos nosotros, si tomamos protagonismo o no. Y en el tiempo
Es un tiempo de tomar protagonismo, de levantar una nueva generación. Una generación de lo que llamamos conquista y gobierno. Para gobernar algo hay que conquistarlo. Y para conquistarlo hay que batallar. ¿Qué ha hecho la iglesia durante muchos años? Ha estado orando. Ora, clama, reprende. Ora, clama, reprende. Hágase de cuenta que son unos aviones, cuando usted ora, clama y reprende, que tira bombas. Y cuando usted tira bombas, todo lo que está desaparece. Pero ¿qué pasa si usted simplemente tira bombas y no avanza con el ejército? El lugar que usted limpió vuelve a ser tomado por el enemigo. Entonces, clamamos, oramos, pero salimos. Oramos, clamamos, pero invitamos. Oramos, clamamos y vamos a orar por la gente. ¿Por qué? Porque Dios nos puso un espíritu, para eso nos ungió. ¿Qué le pasó a David? Te ungí para ser rey, pero en un momento de tu vida te olvidaste. En un momento de tu vida lo que hiciste era más importante tu corona que lo que yo tenía preparado para ti. Y al no entender ese momento de la renovación, ese tiempo de que nuestra vida y nuestra mente es renovada, en ese momento es donde David empieza a ir en decadencia con su trono. No es que llegó a los 70 años en esa condición. El reino se le quiere dividir, el hijo se le sublema, mueren sus hijos, problemas de división en todos lados, pecado. Entonces, todas esas cuestiones fueron las que llevaron a David a llegar como llegó. No llegó de la noche a la mañana. En la vida, nada se llega de la noche a la mañana. Ningún matrimonio se separa de la noche a la mañana. Hay un proceso en el cual, en el momento de pedir ayuda, no se pidió. Y después, cuando ya está la catástrofe, ya está a la orden del día. Yo quiero dejarte 5 conceptos que David no tuvo en cuenta, para tenerlo en cuenta en el tiempo que va a ser de tomar decisiones, porque el pastor, doy gracias al pastor por invitarme, pero no me invita para dar una linda palabra, sino para desafiarte en lo que Dios quiere hacer. Y desafiarte en lo que Dios quiere hacer es esto, que si yo quiero gobernar, voy a tener que conquistar, y si quiero conquistar, voy a tener que batallar, y voy a tener que hacer cosas. Y aún cosas que nunca hice y no estoy acostumbrado a hacer. Porque entendemos que los tiempos han cambiado. Mira, quiero dejarte algo y alguien que lo pueda leer. Colosenses 3, 9 y 10. La palabra renovar tiene 5 significados que yo quiero dejarte en esta mañana. Colosenses 3, 9, 10. ¿Quién lo puede leer, por favor? No mintáis los unos a los otros, habiendo despojado del viejo hombre con sus hechos, y revestidos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta su conocimiento pleno. Gracias. Ahí en Colosenses el apóstol habla de algo muy, muy importante: volver a ser nuevo. Dios quiere, la palabra renovar es volver a ser nuevo. Dice, no te conformes. Uno de los peores espíritus que tiene el cristiano es el conformismo. Llegamos hasta aquí, logramos hasta aquí, tenemos la iglesia, tenemos la gente y demás. El conformismo. ¿Sabe lo que le pasó a David? Ya llegué a ser rey, ahora estoy conforme. Ya está, ya llegué hasta donde me habían dicho que iba a llegar, ya fui ungido, y ahora que fui ungido, que soy rey, ahora tomo decisión como quiero. Y el apóstol Pablo nos está diciendo una de las cosas de importante de entender que la palabra renovación significa volver a ser nuevo. No te conformes con lo que ya sabes, no te conformes con lo que hiciste, no te conformes con los milagros del pasado. Dios te usaba así. En el año 1986 oramos por esta persona y se sanó. No vayas para atrás. Pensá en lo que Dios quiere hacer hoy. Pensá en lo que Dios quiere hacer mañana. No vivas de los recuerdos, no vivas del pasado. El tiempo de renovar es qué es lo que Dios va a hacer conmigo hoy y qué es lo que Dios va a usar mi vida para mañana.
La gente no necesita que tú le digas los lindos recuerdos que pasaron hace tiempo atrás. La gente necesita experimentar hoy lo que Dios tiene. Entonces, no es solamente sanar a corazones heridos, darle vista a los ciegos, sino traerle libertad a los cautivos, a gente que está oprimida, a gente que está en las drogas, a gente que está en el alcohol, a gente que tiene su matrimonio a punto de dividirse. ¿Para qué? Para que Dios pueda usar tu vida. Porque la gente no se guía por lo que tú le dices, guía por lo que ven hacer a través de ti. Yo compartí esto en la iglesia. ¿Qué nos diferencia a nosotros de una persona moralista? Dice, sí, no conoce de Dios, pero tiene moral, es buen padre, buen esposo, es buen vecino, es buen amigo. ¿Qué te diferencia de una persona que es moralista? Los principios. El tener una esperanza de ¿Cuál sería? Tener una esperanza de una vida eterna, ¿no? De una esperanza de cuando tienes problemas, tienes fe en alguien que te libera, que te da paz, que te da gozo. Para mí sería esa la diferencia. ¿Hermano? Los principios, o sea, en ese sentido de que si no hay un, como lo comentaba, si no hay un principio espiritual, un principio universal, el que yo quiera hacer las cosas de un sentido moral, oye, pórtate bien, por tu familia, pórtate bien, o deja de fumar, o deja de beber, o deja de drogarte, por tu familia, por tus hijos, por tu trabajo. Eso es moralismo, pero no hay un principio de un convencimiento, un convencimiento. Pero El que no practica lo que ya sabe que está mal. Por ejemplo, nuestra vida con pecado, y el moralista también sabe que es pecado mentir, que es pecado matar, pero si no ves que tú lo practicas, o sea, tu vida misma, eso no va a cambiar. Él nada más lo dice, pero no lo practica. muy bien, mi hermana. Conocer a Dios. Conocer a Dios. Porque Él nos va a renovar, porque Él nos va a cambiar. Y cuando conocemos a Dios, yo pienso que todo eso que mencionó los principios van a fluir y dejamos de ser moralistas. ¿Por qué? Porque yo entiendo al pecador y yo entiendo que todos pasamos por ahí. ¿Quién más? Nuestro testimonio es muy importante, muy importante, porque si no ven un cambio en nuestras vidas, pues es difícil que busquen de Dios, ¿verdad? Que se acerquen a Dios. Todas las cosas que ustedes dijeron es correcta, pero hay algo que diferenciaba a Jesús. ¿Por qué la gente seguía a Jesús y no seguía a los fariseos de su tiempo? ¿Por qué la gente no iba a la sinagoga y prefería escuchar a Jesús? Porque Él transmitía el amor, los hacía sentirse amados. No, y porque no era religioso. O sea que ellos llevaban a cabo la ley, pero se habían perdido la humanidad, o sea, el amor, habían perdido y nada más llevaban la ley como tal. Hermano, Poder, tenía poder. Autoridad. acá hay una clave. Tenía poder. Nicodemo se le acerca a Jesús de noche, principal de la sinagoga. Maestro, sabemos que vienes de Dios, porque las cosas que tú puedes hacer, no las podrías hacer si Dios no está contigo. ¿Qué te diferencia de alguien moral? Que alguien moral puede tener buena conducta, puede ser buen padre, puede ser buen hijo, lo que fuere, pero no tiene poder para hacer cosas espirituales. ¿Como cuál? Dice, hay señales que seguirán a los que creen, hay cosas que Dios va a hacer, hay milagros que Dios va a hacer, hay liberación que Dios va a hacer. Y esas cosas no la puede hacer alguien moral, solamente la puede hacer alguien que está investido del poder del Espíritu Santo. Por eso el poder renovarse no es simplemente tener una línea moralista, es entender que el mismo espíritu que levantó a Jesús de los muertos es el mismo espíritu que está en tu vida para hacer cosas que otros no pueden hacer. Y cuando yo tengo ese espíritu y me quedo guardado o no hago lo que tengo que hacer, nunca puedo experimentar si Dios podría haber usado mi vida o no. Y no hay nada peor para una persona que la incertidumbre de lo que podría haber sido y no fue. Cuando Jesús está hablando, cuando Jesús está moviendo, lo que está hablando es, necesito hacer
algo nuevo, como pasaba con David. Necesito nuevo. Dios hace cosas nuevas sobre tu vida. Hay un poder que está sobre tu vida. Pero pastor, nadie se levantó de una silla de ruedas. Ore por 100 paralíticos y va a ver cómo uno se le va a levantar. Pero si no ora por ninguno, nunca se va a levantar. Pastor, no, nadie se sana cuando oro que está enfermo. ¿Por cuánto has orado que está enfermo? Porque nosotros pensamos, oramos y este ya se sanó, ¿no? La voluntad de Dios también obra, también actúa y demás cosas. Pero Él me manda a ir con fe. Por tanto, vayan y le dice a los discípulos la misión de los 12. Sanen a los enfermos. Sanen a los enfermos. Liberen a los endemoniados. Resuciten a los muertos. Esta es la misión que Jesús le mandó a los 12 discípulos. Y nosotros cuando seguimos a Jesús somos sus discípulos. Porque la gente seguía a Jesús, sí por sus palabras, pero lo seguía por su poder. Porque las cosas que tú haces no las puedes hacer si Dios no está contigo. ¿Cuándo la gente va a empezar a creerte? No va a creer en tus palabras, va a creer cuando haya manifestaciones de poder. El apóstol Pablo había oído a los griegos, dice, cuando fui con humana sabiduría no tuve muchos resultados. Pero cuando volví a ir en el poder del Espíritu Santo algo pasó. Y entonces renovarse significa decir, dejo mi mente religiosa de asistir a la iglesia, de encontrar formatos para poder entender que Dios me tiene con un propósito. Mi propósito es sanar a los corazones heridos. Yo soy un restaurador. Dios usa mi vida como un restaurador. Dios usa mi vida para que la ceguera espiritual de alguien sea corrida. El velo dice que Satanás tiene con un velo al mundo. Y cuando yo uso la palabra, porque dice que es poder de Dios para salvación del mundo, el poder de Dios para salvación del mundo tiene que ver con la palabra, pero tiene que ver con las manifestaciones que Dios usa a través de tu vida. Porque si no, es linda historia que contamos. Uy, cuando sanó a Bartimeo. Uy, cuando sanó al que tenía lepra. Uy, cuando sanó a la hija del centurión. Uy, cuando esto, uy, cuando el otro. Y le contamos a la gente lindas historias. Y la gente no necesita escuchar lindas historias. Necesita saber, como hablamos al principio, que los principios son iguales ayer, hoy y mañana. Y cuando yo le digo que hace 2000 años atrás Lázaro, que estaba en una tumba, resucitó, también en el día de hoy hay gente que puede resucitar. Y también en el día de mañana hay gente que puede resucitar. Que cuando estaba una niña a punto de morirse y un padre se tira a los pies, tuvo oportunidad ayer, tiene oportunidad hoy y tiene oportunidad mañana. Un hombre como el Gadareno, que estaba endemoniado, que la gente se le burlaba, que estaba desnudo, que no tenía su sano juicio, fue que cuando llegó a Jesús hace 2000 años atrás, fue restaurado, fue cambiada su vida. Que hoy alguien que está en su vida marcado por las drogas, marcado por el alcohol, marcado por el abandono, marcado por la delincuencia, también puede cambiar su vida y también puede tener una oportunidad. El poder renovarnos implica hacer algo nuevo. ¿Qué es lo que Dios quiere hacer en tu vida? Hacer algo nuevo hoy. Que todo lo que hemos vivido, gloria a Dios por lo que hemos vivido. Pero ¿qué vamos a hacer hoy y qué vamos a hacer mañana? Otra cosa para renovarnos está en Corintios, 2 Corintios 4:16. Uno que lo pueda leer. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. 2 Corintios 4:16. Luego dice, por tanto, no desmayemos. De manera. Sí, es ese. 4:16. 4:16. Por tanto, no desmayemos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, empero, se renueva de día en día. Volvemos a hablar de la renovación. Nuestro hombre interior se va desgastando, más renovados. Habla de esta palabra, renovados. Hay un versículo muy conocido, habla de la renovación de la mente. Para que alguien renueve la mente, lo primero que tiene que hacer es nacer en su espíritu.
Nosotros viene una persona y decimos, ¿cómo vas a pensar así? ¿Cómo vas a vivir así? No puede haber una renovación de la mente si el espíritu está muerto. La persona necesita conocer de Dios. Y necesita conocer de Dios no porque levante la mano en una oración. Nosotros creemos que cuando una persona hacemos una oración de entrega y alguien levanta la mano y decía, aceptó a Cristo. Eso no es así. No es así. El aceptar a Cristo te implica dar un paso de fe. Pero nosotros los pastores decimos, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere recibir a Cristo? Y ve que levanta la mano y lo hacemos pasar al frente. Eso lo hacemos comúnmente. Pero si vamos a la realidad, el recibir a Cristo es una persona que está dispuesta a hacer algo. Fíjese que cuando estaban los paralíticos, había un joven que era paralítico y estaba los amigos y dice que vienen, lo cargan en su camilla, abren el techo de una casa, lo bajan adelante de Jesús y Jesús lo sana y le dice, tu fe te ha sanado, tu fe te ha salvado. Salvación y sanidad tienen la misma raíz, significa lo mismo. Significa que tu acción va a depender, o lo que tú hagas va a depender de lo que tú creas. Una mujer que tenía flujo de sangre, no le importó lo que decían los religiosos de ese tiempo, no le importó las tradiciones, lo que ella necesitaba era llegar a Jesús, porque si llegaba a Jesús, su vida iba a ser sanada. Rompió todos los paradigmas de ese tiempo. Toca el manto de Jesús y Jesús dice, ¿quién me tocó? Porque de mí salió poder. Y dice, todos te están tocando. No. Alguien me tocó. Los otros se arriman. Hay gente que se te arrima, hay gente que se te pone a los costados, pero hay gente que toca a Jesús para recibir sanidad. Y entonces eso recibió esta mujer. Entonces, Bartimeo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente lo frenaba. Y Bartimeo gritaba más fuerte, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ya estaba desgastado. Ya sabía que Bartimeo se había cansado de pedir limosna. El ciego siempre pide limosna. Pero él se paraba más fuerte y gritaba. ¿Por qué? Porque Bartimeo, ¿por qué Jesús se detiene a escuchar a Bartimeo? Por la fe. Por la insistencia. Por la fe que él tenía en Jesús. Por la esperanza. Por la esperanza, por la insistencia. Pero hay algo que es clave. Lo necesitaba. Lo necesitaba. Amaba, ¿no? Pero Bartimeo empieza a decir algo que no dijeron nunca nadie antes. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Estaba declarando una promesa mesiánica de hace 700 años atrás. Estaba diciendo, este que está aquí es el Mesías, no es cualquiera. La gente decía, este puede ser un maestro, este es un profeta, este es esto, este es lo otro. Más Bartimeo decía, Jesús, hijo de David, este es el Mesías. Si yo llego hasta el Mesías, soy sano. Si llego hasta el Mesías, mi vida cambia. Si llego hasta el Mesías, todo mi pasado queda en un costado y empiezo a caminar nuevo. Empiezo a sentirme diferente. Cuando usted mira el relato de Bartimeo, dice, y siendo sano, le siguió. ¿Qué te quiero decir? Cuando la gente llega al Mesías, no cuando llega un Dios, no cuando llega una estampita, no cuando llega un crucifijo, no cuando llega una iglesia, no cuando llega una religión. Y para llegar al Mesías la gente se tiene que levantar y tiene que anhelar que Dios preste oído a su vida. Los casos de salvación es cuando alguien hizo algo y ahí donde Jesús está. ¿Qué hizo Zaqueo? Se subió al árbol. Subió al árbol. Se subió al árbol y le dijo, hoy es necesario que yo more en tu casa. ¿Y por qué no muero en la casa de los demás? ¿O cuántos ladrones habían ahí? Un montón. Pero un hombre que está interesado es un hombre que está dispuesto a renovarse. ¿Qué hizo Zaqueo? No le importó estar arriba de un árbol. Le importó renovarse. La importancia de renovar tu vida cada día. Aunque a veces nos vamos viniendo para atrás y nos acomodamos al molde. Si no nos renovamos, no captamos la atención de Jesús. Porque estamos más preocupados por lo que ya sabemos, por lo que ya somos, por lo que ya tenemos, por lo que Dios puede hacer en una casa, o lo que puede hacer en una vida. Nehemías 2:15 habla de esto. Habla que el muro había sido destruido. ¿Quién tiene Nehemías? Nehemías 6:15. 6:15.
Sí. En 52 días. Nada más eso. Eso significa algo. Nehemías era un profeta, era un copero. Ese era el trabajo de Nehemías, era un copero. Pero un hombre que cree puede hacer un montón de cosas cuando sabe que Dios está con él. Nosotros lo vemos en el libro de aquí en la Biblia y aparece Nehemías. Y muchos dicen el profeta Nehemías. Nehemías no era profeta, Nehemías era copero y era un hombre que le creía a Dios. Nehemías era un restaurador. Por eso te hablaba en principio de que la renovación va de la mano con ser un restaurador. Pasaron 60 años que el muro estuvo destruido. En una ciudad antigua, los muros tenían un alto efecto. ¿Por qué? Porque era lo que impedía las invasiones. Entonces, las ciudades estaban protegidas por el muro. Pero Nehemías estaba en el palacio del rey. Se había enterado que el muro de Jerusalén había sido destruido. Sus puertas habían sido quemadas por el fuego. Y dice, yo no puedo quedarme como está. Yo no puedo ser ajeno a esta situación. Durante 60 años los enemigos fueron y se sirvieron del pueblo. Le saquearon, le robaron, le llevaban las mujeres, le llevaban los niños, le llevaba su economía, sus comidas, lo saqueaban cuantas veces querían. Pero cuando Nehemías se enteró, dice, yo no puedo ser ajeno a esto. Cuando nosotros vemos en la realidad donde estamos, nos damos cuenta que el sistema, que la vida ha saqueado nuestras vidas. La droga ha saqueado nuestras vidas, la vida de nuestra sociedad. En la mayoría de los hogares tenemos familiares que consumen droga. En la mayoría de nuestros familiares tenemos gente que lucha con el alcohol. En la mayoría de los familiares hay gente que pasa por abuso sexual. En la mayoría de nuestros hogares, de la familia, hay gente que pasa por problemas de alcoholismo. Entonces yo tengo dos cosas. Y no va a ser, no va a cambiar, no va a pasar esto. Y a veces me conformo con esto. Mas cuando Dios dice, Nehemías le creía a Dios. Y dice que fue a hablar con el rey y le dijo, ¿qué quieres? Quiero ir a reconstruir el muro. Pero no puede haber otro, no, soy yo. Yo soy el que tengo que reconstruir el muro. A veces nosotros estamos esperando que otro haga lo que tengo que hacer yo. Esta es una tarea del pastor, que la haga el pastor. Esta es una tarea de este hermano. Esta es una tarea de la otra iglesia. Esta es la tarea de otra. No, esta es mi tarea. Reconstruir es mi tarea. El poder tomar lo que Dios quiere es mi tarea. Y lo que estuvo destruido 60 años, a Nehemías le llevó 52 días. 52 días. ¿Qué significa? Que no era el problema del tiempo, era el problema de la actitud, que necesita a alguien que se ponga en la brecha y dice, no busque más, soy yo. Y eso es lo que Dios empieza a hacer. Hay un muro que se ha destruido, y ¿sabe que se ha destruido muchas veces? En la iglesia se ha destruido el muro de la oración, se ha destruido el muro del ayuno, se ha destruido el muro de la familia, del hogar. Los hogares hoy están destruidos, la familia de un lado, uno por el otro lado. Y Dios está diciendo, es necesario reconstruirlo. Renovar significa reconstruir. Y no puedo esperar a otro que lo haga, lo tengo que hacer yo. Dios me pone a mí para reconstruir lo que alguien derrubó, lo que alguien tiró abajo, lo que alguien vino y con una masa o con un martillo fue destruyendo. Dios me pone a mí para poder hacerlo. No puedo esperar a otros, tengo que hacerlo yo. Y ahí es donde empiezo a tomar protagonismo de lo que Dios quiere hacer. Soy yo. Porque yo espero que otro haga algo que no va a hacer. Y si el otro no va a hacer, yo me voy a conformar con la situación. Nos quejamos de la situación. No nos gusta la situación. Pero la pregunta es, ¿cuántas veces yo dije, Señor, no busque más? Soy yo. Señor, no busque más en los adictos. Soy yo. Señor, no busque más en esto, voy a ir yo. Señor, no busque más en los hospitales. Soy yo. Señor, no busque más repartiendo folletos. Soy yo. Soy yo. Que dijo, porque aquí. Heme aquí, como dijo el profeta, heme aquí, envíame a mí. Pero hoy no está, Señor, heme aquí, pero envía al otro. Voy a estar orando por el otro, que Dios te guíe,
que Dios te mantenga, que Dios te fortalezca, y voy a estar orando por el otro. Y no sucede siempre estamos orando por el otro. Pero Dios te dice, no busco al otro, te busco a ti. Porque si hubiese querido buscar a otro, no se hubiese hecho en 52 días. Lo que Dios quiere hacer, lo quiere hacer ya. Hay una palabra que está en Eclesiastés 10:10. En Eclesiastés 10:10. Si se embotare el hierro y su filo no fuere amolado, hay que añadir entonces más fuerza. Pero excede la bondad de la sabiduría. Miren esto. Está hablando del hacha. Si el hacha pierde su filo, ¿es más fácil o más difícil para cortar un árbol? Tiene que darle con más fuerza. Se desgasta. Y tiene la tendencia que cuando el hacha no tiene filo, rebota. Ve ahí y tiene un rebote. Poder renovarse es volver a tener filo. Nosotros cuando conocimos de Dios conocimos con pasión, teníamos ganas. Y volver a tener filo es, Dios necesita afilar mi vida para poder hacer de forma correcta aquello que me llamó a hacer. ¿Qué te llamó a hacer Dios? ¿Qué te llamó a hacer Dios? Es una pregunta que a veces uno no se sabe contestar cuando empieza uno. Entonces, ¿pero algo te llamó? Así es, claro. Entonces, el servir, el estar, otro lo llama para pastor, otro lo llama para predicar. Pero si no tengo filo, nunca corto nada. Y tu vida es una vida para pegar o golpear e impactar. Porque si tu vida no impacta, nada rebota. Y a veces ha pasado con muchos cristianos, son vidas que rebotan, no tienen filo. Porque en el momento que tenían que tomar decisiones, no la tomaron. Porque en el momento que tenían que tomar un compromiso, dijeron, no puedo, no tengo tiempo, soy demasiado joven, ahora tengo otras prioridades. Y entonces pasaste toda la vida en una iglesia siendo cristiano, pero lo único que has encontrado que tuviera como un hacha sin filo, que cuando golpeabas, lo único que hacía era rebotar. Que cuando golpeabas no producías lo que querías producir, porque el trabajo de un leñador es agarrar el hacha y golpear para que el árbol caiga. A veces estás preguntado, decís, ¿y por qué este árbol no cae? ¿Por qué es tan duro? ¿Por qué cuando le hablo no pasa nada? Porque en una de esas tu vida se ha quedado sin filo. Y si te quedaste sin filo, vas a pasar toda tu vida golpeando y todo lo que haces rebota. Y a veces viene uno, recién convertido, con todas las ganas, con toda la fe, con todas las cosas, y hace algo, toc, y dice, uy, ¿qué pasó con este? Y ya te agarra como medio celo, medio envidia. Siempre, si recién conoce, hace una semana que está, ¿por qué? Porque se convirtió y le dieron el hacha nueva y está afilada. Y cuando golpeó, fíjese que la gente nueva es la que más gente trae a la iglesia. La gente de año, perdónenme si es gente de año, ¿no? Usted cierre lo que quiero decir, pero ¿por qué? Porque a veces uno se acostumbra a un sistema y deja de tener filo. Deja de tener filo. Mire, voy a decirle algo que Dios me trae a la mente en este momento. Hay una de las iglesias cuando él habla del Apocalipsis que le reconoce todo lo que tiene. Haces esto, haces otro, eres buena. Has amado mi nombre, pero tengo contra ti que has perdido de primer amor. Y cuando va contando la historia, un poquito más adelante ahí, cuenta y dice, pero Señor,
en tu nombre hemos hecho milagros. Señor, en tu nombre hemos sanado enfermos. Señor, en tu nombre hemos hecho todo esto. Y Jesús le dijo, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Sabe que se convirtió hoy la iglesia en gente que ama más el nombre de Cristo que Cristo? Entonces ama más su nombre. En el nombre de Cristo, en el nombre de Jesús. Pero dejó de amar a Jesús. Y entonces el nombre de Cristo tiene poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Y entonces cuando Dios nos da los dones nos da y tenemos los dones. Y a veces aunque vivamos una vida bien complicada, los dones nos son quitados. Señor, hemos hecho esto, Señor, hemos hecho lo otro, Señor, hemos resucitado muertos, Señor, hemos expulsado demonios, sí, apartado de mí, no te conozco. ¿Por qué? Porque lo único que has amado es mi nombre, pero no me has amado a mí. Todo lo que has hecho te ha funcionado por mi nombre, no porque me ames. Se te dejó de afilar el hacha, dejó de golpear de la manera que tenía que golpear. Y eso empieza a hacer que tu vida se empiece a desgastar. Y te empiezas a venir abajo, te empiezas a debilitar, te empiezas a caer. Y uno dice, ¿cómo llegué a este lugar? Revisa cómo está tu hacha. Revisala. Quiero dejarte un punto más. Poder renovar significa traer reformas. Algo tiene que reformarse en nuestras vidas. Si yo no me renuevo, voy a quedar obsoleto de todo lo que estoy viviendo. La palabra renovar tiene que ver con traer reforma. ¿Qué es lo que vas a reformar en tu vida? Porque de esta charla de hoy, tenerla anotada en un cuaderno, en un celular, no va a cambiar la vida de nadie. Esto cambia cuando tú te decides, yo tengo que tomar una decisión. Pastor, yo tengo que tomar una decisión. Pastor, yo no puedo seguir como estoy. ¿Por qué? ¿Sabe qué? ¿Y sabe por qué no puedo seguir como estoy? Porque no quiero terminar como David. Quiero ser como David. Quiero conquistar como David. Quiero alcanzar cosas como David. Pero no quiero terminar como David. No quiero terminar con mi familia dividida. No quiero terminar con mi vida arruinada. No quiero terminar solo. Que los únicos que se me acerquen sean ajenos, porque ya no hay más nadie que me quede. Porque todo lo que tenía, a todos los corrí. Todos salieron de un lado para otro. Y Ezequías dijo, es tiempo de hacer reformas. Y esas reformas vinieron con Ezequías, y usó a Nehemías, usó a Esdras, para darle reforma. Este es un tiempo de pensar qué va a pasar con tu vida. Y encontrar por qué vienes a la iglesia. ¿Para qué estás hoy aquí? ¿Para qué Dios te usa? Porque si yo no entiendo esto, entonces lo único que hago es una reunión cúltica, como hacían los fariseos hace 2000 años atrás. Donde la gente no le seguía, donde no pasaba absolutamente nada, donde la gente no venía con expectativas. ¿Sabe lo que pasa cuando nosotros empezamos a renovar? Las personas que vienen con expectativas. ¿Sabe qué ha pasado en las iglesias? La gente no tiene expectativas. Viene una reunión más, le entra en la rutina. Entramos en una vida rutinaria. Ya sabe que mi hermano que está en la alabanza va a cantar 3 canciones. Después viene el pastor, da la ofrenda. Después da los anuncios. Hace una prédica. Ora por cada uno y cada uno se va a su casa. Pero cuando tú vienes, dices, ¿qué va a hacer Dios hoy? Voy a invitar a alguien porque Dios quiere hacer milagros, Dios quiere hacer cosas. Dios quiere tocar vidas, quiere transformar. Dios quiere impartir cosas nuevas. Pero necesito renovar mi mente, necesito cambiar mi manera de pensar. Necesito entender
donde las personas lo pongan en aprieto el pastor, ¿qué hacemos hoy? ¿Hacia dónde vamos? Vamos a empezar a impartir, vamos a empezar a hacer cosas. Jóvenes, tú, estudia. Una mente renovada estudia, no se conforma. Tú dirás, en una de esas no puedo, no llego, no tengo. Si pudiste hacer las otras etapas de la escuela, también puedes hacer la nueva. Tendrás que ponerle más esfuerzo. Nada se logra sin esfuerzo. Y eso va a marcar tu vida en un antes y un después. Marcó la vida de una de las hermanas de Jesús. ¿Se acuerdan cuando Lázaro estaba muerto? María. ¿Qué fue a hablar Jesús? ¿Qué le dijo? Si tú hubieses llegado temprano, mi hermano no hubiese muerto. ¿Sí? Lo primero que hace le reclama. ¿Y qué le dijo Jesús? No te digo que si crees verás la gloria de Dios. ¿Cómo le dijo? No te digo que si crees verás la gloria de Dios. Le dijo esto. Si crees, verás la gloria de Dios. ¿Y qué le dijo? Sí creo. Entonces Jesús le dijo, ve y mueve la piedra. Creo. Ve y mueve la piedra. ¿Sí? Primero Jesús tiene una conversación. María le reclama. Por eso el poder de una mente renovada da un paso de fe que otros no van a dar. Por eso necesito renovar mi mente para entender que el paso de fe es la puerta al milagro. ¿Por qué? Porque cuando le dice estas palabras, estaba ahí y le dice, si crees verás la gloria de Dios. Sí creo. Ve y mueve la piedra. Imagínate, 2000 años atrás, cultura judía. María, yo cómo muevo esta piedra. Necesito un par de muchachos que me ayuden a moverlo. Imagínate una mujer y pidiéndole, vamos a mover la piedra. Dirán, tú estás loca, mujer. María, tú estás loca, ¿qué estás haciendo? María, vení para acá. Vení, sentate, deja de hacer ridiculeces. Vení, deja de avergonzar a nuestra familia, le habrán dicho algunos. Vení para acá. Pero Jesús me dijo que si yo creo, veré la gloria de Dios. Y él me dijo, ve y mueve la piedra. Y acá estoy. Y entonces, imagínate, y busca acá a mi hermana, a mi hermano, vamos a mover la piedra. Imagínate, y toda la gente mirando ahí, esperando y riéndose, porque la gente se burla. Increíble. Mueve la piedra. Y la gente tiene una noción, a veces cambia los pasajes, donde ¿qué pasa con Lázaro? ¿Cómo le dice a Lázaro? Lázaro, ven fuera. La gente sí. Por su nombre. Le dijo, ¿cómo le dijo? Lázaro, ven fuera. Le dijo, Lázaro, ven fuera. La mayoría de la gente a veces confunde este pasaje cuando dice, Lázaro, levántate y anda. Muchos confunden así y dicen, pero le dice algo que dice mi hermano, dice, Lázaro, sal fuera. Pero en ningún momento lo resucitó. Porque lo primero tenía que haber hecho es resucitarlo. Como resucitó al hijo de la viuda de Naín. Pero no lo resucitó. Le dijo, Lázaro, sal fuera. No le dijo, Lázaro, levántate. Espíritu, sopla sobre Lázaro, que se levante y venga. No le dijo nada de todo eso. Le dijo, Lázaro, sal fuera. ¿En qué momento cree usted que se produce el milagro? Cuando movieron la piedra. Cuando mueve la piedra. Aunque la Biblia no lo dice, yo creo que el momento del milagro de Lázaro es cuando mueve la piedra. Cuando tú estás dispuesto a mover la piedra, se produce un milagro. Sí. Lo único que después sucede es que Lázaro, le das la orden a Lázaro para que salga. Pero hay un momento donde la piedra la tienes que mover tú. No la movió Jesús a la piedra. No la movió la gente. No la movió otro. La tuvo que mover la hermana. Le dijo, ¿tú crees? Verás la gloria de Dios. Mueve la piedra. Movió la piedra y ahí empezó algo nuevo para la vida de Lázaro. Lázaro sale fuera.
Y dice Jesús que le dijo, ahora sáquenle todos los sudarios, toda la venda, desátenlo para que pueda caminar. Y cierro con esto en esta hora. Lo primero que una persona tiene que pasar para que sufra estos procesos de renovación, lo primero que tiene que hacer es vivir. Nosotros vienes a la iglesia y lo primero que queremos hacerle es sacarle todos los vicios, todas las demás cosas y todo lo demás, y que sea un niño bueno de la noche a la mañana. Primero tiene que resucitar, y una vez que resucita tiene que moverse, y una vez que se mueve, entonces ahí estaremos para ser los restauradores, para ayudar a sacarle las vendas, vicios, maneras de vivir, maneras de moverse, para que después pueda caminar. Lo que te va a implicar es que tu trabajo es activo. Si María no movía la piedra, Lázaro hubiese estado muerto, no hubiese pasado nada. Siempre, miren esto, que Jesús hace un milagro. Siempre le está preguntando a otro si cree. ¿Se acuerda el joven endemoniado? El joven endemoniado le preguntó al padre, ¿tú crees? Ayuda a mi incredulidad. A la niña, a la hija de Jairo, Jairo se tira a los pies y le dijo, salva a mi niña. Los amigos que abrieron el techo. Estaban los amigos y lo bajaron. Gracias. El lisiado este de Bethesda. Al paralítico de Bethesda. ¿Qué quieres? En cada caso Jesús antes te pregunta. Y al que no te pregunta es porque tomó la iniciativa. La mujer del flujo de sangre, Bartimeo, tomaron la iniciativa de decir, en una de esas no vi un milagro para mí, pero yo lo arrebato. En una de esas no vi un milagro para ellos, pero yo lo arrebato. Dios te pone en este tiempo, y con esto cierro, mi hermano, arrebatá lo que Dios tiene. Arrebatá lo que Él tiene preparado para tu vida. Porque si no, será siempre alguien que tendrá lindas palabras, lindas prédicas, lindas canciones para cuatro paredes. Pero cuando nosotros impartimos en la calle, afuera, en los lugares donde está, ahí donde Dios nos pone. Ese es el lugar para conquistar. Cada uno de nosotros tiene un púlpito diario, en el trabajo, en la escuela, en la universidad, donde nos movemos. Ese es el mayor púlpito, porque predicar acá arriba es muy fácil, ¿eh? Todos hablamos el mismo idioma, todos decimos amén, todos sabemos buscar en la Biblia. Predicar acá arriba es bien sencillo. Pero predicar en la calle, predicar a gente que nos conoce, no es tan sencillo. Nos lleva a un cambio de vida, a un cambio de actitud. Y eso nos va a desafiar de una manera importante. Quiero cerrarte con esto. Vamos a continuar después en la reunión y para que cada uno desayune, pero quiero que te vayas con esto. Necesitamos entender que somos la clave. La iglesia es la clave que Jesús dejó para solucionar los problemas de la sociedad. Si no lo somos nosotros, lo hará otro. Pero siempre estaremos golpeando con ese hacha que rebota, que rebota, que rebota, sin tener éxito en nada. Y cuando una persona no tiene éxito, no logra cosas, se frustra. Y cuando se frustra, abandona. ¿Por qué abandona? ¿Sabe cuántos ministros, cuántos pastores, cuánta gente hemos encontrado que quedó a mitad de camino? Y que tú decías, Dios está usando a este joven, Dios está haciendo esto, Dios está haciendo lo otro, Dios tiene aquí, Dios tiene allá. ¿Pero qué pasó? Quedó a mitad de camino. Y a mitad de camino no hay promesa.